¿Escuela bielcista en Emelec? Flavio Robato está en carpeta para asumir el banquillo eléctrico tras la salida de Guillermo Duró, una decisión que activó de inmediato el proceso de reestructuración en el club. La dirigencia decidió no renegociar los términos del contrato del entrenador saliente y abrió la búsqueda de un perfil que marque un cambio de rumbo. En ese escenario, el nombre del actual DT del Bolívar de La Paz comenzó a tomar fuerza dentro de la interna. La información difundida por JC Radio colocó a Robato como una de las opciones reales que analiza el club para ocupar el banquillo. No se trata de un rumor liviano ni de una especulación sin sustento, sino de un nombre que figura en la carpeta de candidatos. En un momento de urgencias deportivas, cada señal desde el entorno mediático tiene impacto en el ánimo del hincha. La dirigencia sabe que esta decisión será observada con lupa desde el primer día. La salida de Guillermo Duró marcó un punto de quiebre en la planificación del equipo eléctrico. El club optó por no continuar con su proceso y entendió que era necesario abrir una nueva etapa. Esa determinación activó movimientos internos que buscan ordenar el proyecto desde el banco hacia el campo. Emelec no quiere repetir errores de improvisación y busca un perfil con método y carácter. José David Jiménez y Cristian Novoa asumieron un rol protagónico en la reestructuración que atraviesa la institución. Ambos son quienes tienen la última palabra en la elección del nuevo entrenador del club. La responsabilidad no es menor, porque el margen de error es mínimo en un entorno de presión constante. La decisión que tomen marcará el pulso del vestuario en el corto plazo. Flavio Robato aparece en escena por un perfil que seduce a quienes buscan un cambio de identidad futbolística. Su propuesta de juego ha sido comparada con la de Marcelo Bielsa por la forma de ordenar al equipo en el campo. Un medio argentino destacó su metodología y su manera de intervenir durante los 90 minutos. En Emelec, esa referencia despierta interés en medio de la necesidad de intensidad y orden. El actual trabajo de Robato en Bolívar de La Paz lo mantiene en la vitrina regional. Dirigir en un club de exigencia continental exige manejo de presión y claridad de ideas. Para Emelec, ese presente es una credencial que suma en el análisis del perfil. No se busca únicamente un hombre, sino un conductor capaz de sostener un proyecto bajo presión. Desde hace algunos años, el nombre de Robato ha sonado para dirigir clubes ecuatorianos. Antes de la llegada de Vitamina Sánchez, estuvo en carpeta de Liga de Quito. Ese antecedente revela que su perfil ya había sido considerado en el mercado local. Emelec retoma ahora ese interés en un momento donde el margen de error es mínimo. Robato conoce el entorno del fútbol ecuatoriano y la presión que implica trabajar en Guayaquil. Formó parte del cuerpo técnico de Alex Aguinaga en Barcelona SC, una experiencia que le permitió entender el pulso de un club grande. Ese paso previo es valorado por la dirigencia eléctrica como un punto a favor. No todos los entrenadores llegan con ese conocimiento del medio. En el George Capuel entienden que el banquillo necesita una voz con autoridad y método. La reestructuración del club no se limita a nombres, también apunta a una idea de trabajo clara. El entrenador que llegue deberá convivir con la urgencia de resultados y con un proceso de armado de plantel aún en marcha. Emelec sabe que no puede regalar tiempo en el arranque del torneo. El propio contexto deportivo obliga a acelerar decisiones sin perder precisión en el análisis. El torneo nacional está a la vuelta de la esquina y el margen de preparación se reduce cada día. En ese escenario, la elección del entrenador se vuelve estratégica para el armado del equipo. Robato aparece como una alternativa que encaja en la búsqueda de un cambio de mentalidad. La dirigencia es consciente de que aún faltan entre 5 y 6 fichajes para completar el plantel. Ese dato condiciona el perfil del entrenador, que deberá trabajar con una plantilla en construcción. La metodología del DT será clave para integrar rápidamente a los refuerzos que lleguen. Emelec necesita que el próximo técnico potencie un grupo que aún no está cerrado. La comparación con la escuela de Marcelo Bielsa no es un detalle menor en el análisis del perfil de Robato. En un entorno donde se reclama intensidad y orden táctico, esa referencia se convierte en un punto de atracción. El hincha espera ver un equipo que compita con una identidad clara. La dirigencia sabe que la elección del DT impacta directamente en esa expectativa. En medio de la crisis reciente, Emelec recibió apoyo desde distintos frentes para reorganizarse. Cristian Novoa ha sido una de las figuras que se involucró en la búsqueda de soluciones. Incluso el presidente de la República, Daniel Noboa, se ofreció a dar consejos sobre la administración del club. Ese contexto político e institucional rodea la decisión del nuevo entrenador. El club eléctrico intenta dejar atrás la sensación de naufragio que se instaló en etapas anteriores. La reestructuración busca devolverle un rumbo claro al proyecto deportivo. En ese camino,
El entrenador es la pieza central que articula discurso y resultados. Robato aparece como una opción que promete método en medio del desorden. No es el único nombre que se analiza para el banquillo de Emelec. Vicente Sánchez también espera una llamada para llegar a Guayaquil como alternativa. Marcelo Zuleta, con pasado en el Nacional y campeón de Copa Ecuador, figura entre las opciones. La competencia de perfiles obliga a la dirigencia a evaluar con frialdad cada candidatura. La carpeta de candidatos revela que Emelec no quiere improvisar en la elección. Se analizan trayectorias, contextos y experiencias previas en el fútbol ecuatoriano. Robato compite con otros nombres que también conocen la presión del medio. La decisión final será una apuesta por un modelo de conducción específico. El entorno del club entiende que el próximo entrenador deberá convivir con un clima de exigencia inmediata. No habrá periodos largos de adaptación en un equipo que necesita resultados para recuperar confianza. La elección de Robato se lee como una apuesta por un método que acelere procesos. En un campeonato corto, el tiempo es un enemigo. El hincha observa con atención cada movimiento de la dirigencia en este proceso. La salida de Duró dejó una sensación de ruptura que exige respuestas rápidas. La aparición del nombre de Robato despierta expectativas por su perfil metodológico. Emelec necesita que la elección del DT sea un mensaje de seriedad. El debate no se centra solo en quién llega, sino en qué idea de juego se quiere instalar. La escuela bielcista, con su énfasis en intensidad y orden, se convierte en un símbolo de cambio. Robato representa ese enfoque que busca imponerse desde el banco. En un equipo golpeado, la identidad es parte del rescate. El presente de Bolívar de La Paz le da a Robato un respaldo competitivo en la discusión. Dirigir en un club con aspiraciones continentales exige gestionar presiones similares a las que se viven en Guayaquil. Ese paralelo no pasa desapercibido en el análisis dirigencial. Emelec busca a alguien que no se achique ante la exigencia. La comparación con Bielsa no implica promesas de milagros, sino una referencia de estilo. La metodología y la intensidad son atributos que hoy seducen a un club que quiere reinventarse. Robato entra en escena como un nombre que representa esa idea. En el Capuel, el debate ya no es si cambiar, sino cómo hacerlo. La reestructuración de Emelec no se limita al banquillo, pero el DT es el rostro visible del proyecto. La decisión final será leída como una señal de hacia donde quiere ir el club. Robato encarna una apuesta por metodología y orden en un contexto de urgencias. En Guayaquil, el debate ya está instalado. El club intenta reconstruir credibilidad interna y externa tras meses de turbulencia. Elegir bien al entrenador es parte de ese proceso de recomposición. Robato aparece como una opción que simboliza cambio de enfoque. La expectativa es que el nuevo DT marque un antes y un después. En la interna, se entiende que el margen de error es mínimo y que cada decisión tiene costo. La elección del entrenador es la primera gran jugada del nuevo ciclo. Robato está en la mesa de discusión junto a otros nombres. Emelec se juega una carta clave en este movimiento. El proceso de reestructuración no admite improvisaciones en un club que necesita estabilidad. El entrenador que llegue deberá ordenar un proyecto que viene golpeado. Robato representa una opción que promete método y claridad en la idea de juego. En Emelec, la elección del DT ya es una urgencia. La pregunta que sobrevuela el Capuel es si Robato será el nombre que lidere el nuevo ciclo. La escuela bielcista aparece como una tentación para un club que quiere cambiar su ADN reciente. La decisión final está en manos de Jiménez y Novoa. Emelec se juega mucho más que un nombre en el banquillo.